Bendecidos con toda bendición, les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias le doy a Dios por estar con ustedes otra vez más y compartir la palabra de Dios. Siempre eso es lo más necesario, aprovechando este medio importantísimo como es el internet, las redes sociales, para llegar a ustedes con un poco de la palabra de Dios. Hay muchos, se sabe que el internet es un medio muy importantísimo, que los estudiantes, la gente profesional, cualesquiera, lo utiliza y lo utiliza para su bien personal, y eso está muy bien. Pero hay muchos que lo utilizan para ver pornografías, para ver cosas que más bien corrompen la mente. Y si le corrompen la mente, están corrompiendo todo su cuerpo, incluso toda su casa, su familia. Y no debe de ser así, más bien nosotros debemos de utilizarlo para el bien. Es como una herramienta, voy a decir un cuchillo. Un cuchillo es útil para lo que usted necesita, por ejemplo, para asesinar carne, para cortar una fruta, para pelar una fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede hacer daño con el cuchillo. Entonces, eso es lo que yo estoy comparando, este medio importantísimo como es el internet. Y a propósito, quiero hacer mención de una parábola que dijo Jesucristo, y esa parábola, esa nos vale hasta hoy en día también, porque eso, Jesús, dice la Biblia que Él era Dios. Y como Dios o como Hijo de Dios, Él utilizó parábolas, alegorías. Entonces, ¿qué es una parábola en primer lugar? Una parábola es una historia que usted cuenta, pero no así abiertamente. Así que el que tiene entendimiento, el que entendió, entendió, y el que no la cogió, no la cogió. Así, por eso dice que Jesucristo lo llamaba a los discípulos aparte y les decía, esto es así, de esta manera. Porque dice que Él viene hablándoles al mundo por parábolas, por alegorías, para que la gente viendo no vea, ni oyendo no entienda. O sea que Cristo no vino a hablar el Evangelio bien claro. Es como que si yo voy a una casa y tengo ahí hay mucha gente en esa casa, pero yo tengo un hijo o mis hijos que yo les doy la clave a dónde está para poder abrir la puerta de la casa. Es así la parábola que hizo Cristo. Y las parábolas, porque Él dictó muchas parábolas, pero una parábola es una historia también, y es una historia real, que solo Dios con su poder, Jesucristo con su sabiduría, Él podía explicarle a la gente. Pero muchos se quedaban ciegos porque no sabían ni entendían qué era lo que quería decir una parábola. Entonces eso fue así y es así. Y me ha llamado mucho la atención, bendecidos, esta parábola de los talentos que se encuentra en Mateo en el capítulo 25, desde el verso 14 en adelante, que le voy a estar dando lectura en este día. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes
he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ha llegado también al que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siendo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiere recibido lo que es mío con sus intereses. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y el siervo inútil échalo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí la palabra de Dios. Bendecidos con toda bendición. Alguien dijo que Dios no era interesado en el dinero, o que Jesucristo también no era interesado en el dinero. Pero aquí la parábola está hablando de dinero, porque dice Jesucristo: siervo malo, lo hubieras puesto en el banco, y cuando yo venga entonces hubiera recogido el dinero con sus intereses. Que cualquier persona o pastor, yo un día lo oía a un pastor que predicaba y decía que el dinero es malo y que no sean interesados en las riquezas. Bueno, ahí había que enfatizar bien las cosas y había que explicar bien las cosas, porque el dinero en sí no es malo. Si Cristo, el Hijo de Dios, Él era el Salvador del mundo, Él vino para predicar y enseñar y dejar establecido su iglesia en los apóstoles. Él les habló de dinero en la parábola, aunque la gente no se da cuenta, porque Él en una parábola le dijo al joven rico: mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Porque la verdad era que Jesucristo fue pobre, Él no tenía. Y en el día de su muerte, hasta su manto que Él tenía, le quitaron los soldados romanos y se repartieron entre sí, porque era un manto caro que le habían donado, que le habían regalado. Pero la Biblia dice en Corintios que Dios hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahí está la cosa. O sea, Dios no le llama al hombre y a la mujer para que sea pobre. La pobreza no es amada de Dios. Yo me acuerdo más antes, cuando yo estaba pequeño y yo nací en un hogar católico, en una familia católica, y escuchaba por ahí a unos tíos míos que decían: la pobreza es amada de Dios. Mentira. La pobreza no es amada de Dios. Cristo vino, y dice la Escritura que Él vino a predicar a los pobres el Evangelio, pero no para que sigan siendo pobres. Porque el mundo, las razas generacionales, nuestros ancestros, han estado plagados y enseñados a vivir en un mundo donde no les habían enseñado esta palabra, o la palabra de Dios, porque incluso las Sagradas Escrituras, la Torá, allá en Roma y en todas las iglesias,
católicas en el mundo fue quitada, fue escondida, para que el hombre y la mujer no se preparen y no lleguen a conocer la verdad. Entonces es así que nos crearon a nosotros ciegamente. Hasta ya a nuestros padres, ellos nacieron así, vivieron así y murieron así con esa religión. Entonces murieron ciegos. Dios puede tener de ellos misericordia, porque no fue culpa de ellos. Pero cuando se comenzó a abrir la palabra de Dios, cuando se comenzó a publicar la palabra, las Biblias, a multiplicar en el mundo, entonces viene la claridad, viene la palabra. Y es ahí cuando nosotros tenemos que dar cuenta de esto. Y aquí esta parábola que enseñó Jesucristo habla de talentos, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. ¿Qué es un talento? Según en el pasado, en el tiempo bíblico en Jerusalén, un talento era un bulto, como si se dijera un saco del peso total de 75 libras. O era un recipiente que entraba a 75 libras, podía ser de oro, de plata o de bronce. Pero aquí lo que habla la Escritura, esto era de dinero. Porque en el tiempo de Jesucristo ya estaba el dinero, ya estaban las monedas. Figúrense que cuando él, esta parábola y este mensaje les voy a dar en otro día, cuando Jesucristo los mandó a los discípulos y dijo: saquen, tiren el anzuelo al río y saquen un pez, y de debajo de la lengua del pez van a encontrar una moneda, y vayan y paguen tributo, paguen los derechos que nosotros tenemos que pagar. ¿Qué nos estaba enseñando ahí Jesucristo? Que todo estaba debajo de la lengua, todo está en la lengua. Dentro de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confesamos? Confesamos ahí la palabra, porque en el mundo, el planeta Tierra, las aguas, el mar, el sol, la luna, las estrellas fueron creadas, hermanos, bendecidos por la palabra. Ahí están las 22 letras de la Torá o del abecedario hebreo. Por esa palabra fue creada la tierra. Y no solo la tierra, sino todas las cosas, como dice el Padre, nuestro soberano Padre eterno, Yahweh. Y ese es el peso. Por eso, al que había recibido el talento, solo un talento, era plata, hermanos, era dinero. Y por eso yo entré al principio diciéndoles: a Dios no le gusta el dinero, o a Jesucristo no es. Él también está interesado en el dinero. Por eso nos enseñó esta palabra. Por eso es lo que nosotros también en nuestra mente a veces pensamos en hacer dinero, porque esto no es malo tampoco, si lo hacemos honestamente y para nuestro servicio, para servicio de nuestra familia, para servicio de la iglesia, incluso para servicio de la comunidad, para hacer el bien. Lo malo es cuando se pone la confianza en las riquezas. Y nosotros no debemos de confiar en nada, ni aún en las riquezas, ni aún en otro hombre, en cualquier persona no lo debemos de confiar en nada, porque en el mundo no debemos confiar. La palabra de Dios está escrita y dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre es, por supuesto, es engañoso. La lengua de aquellas personas pueden ser engañosas. La lengua de aquella mujer puede ser engañosa. Entonces nosotros no debemos de confiar
Pero sí nuestra confianza debe de estar empeñada y debe de estar puesta en Dios, el eterno, el creador de todas las cosas. Ahí es muy diferente. Pero Dios también está viendo lo que nosotros estamos haciendo y ahí nos da capacidades. Porque los dones que Dios nos da, las virtudes que Dios nos da, también se llaman talentos. Estos se llaman talentos en la vida espiritual. Pero aquí Jesucristo no está hablando de esos talentos. Sin embargo, también cabe en esto. Es por eso que lo que yo me doy cuenta y comienzo. Miren, yo algún día, yo sí pensaba llevar mensaje al internet, mensaje por radio, por televisión, pero yo no lo pensaba hacer así todos los días que estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios dice: dale al que tiene más, dale más, y al que no tiene, quítale lo poco que tiene y echarlo a las tinieblas de afuera. Miren lo que dice aquí aquel siervo malo que se le dio un talento. Dice, vamos a ver, en el verso 7, no, estoy acá, en el verso 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo el Señor: te conocía que tú eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Aquí hay una palabra que dice: tuve miedo. Nosotros, bendecidos delante de Dios, cuando nosotros llegamos a conocer la palabra, su divina palabra, cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, nuestro Padre Dios, el eterno Dios, cuando nosotros llegamos a conocer quién es Jesucristo, cuál es Jesús o Yeshua, hermanos, se nos quita el temor totalmente, el miedo. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Él, ya no debemos de tener miedo para nada, aunque solo temerles a Dios, sí. Pero en el mundo no debemos de tener miedo, porque ese temor ya fue quitado por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esa sangre y ese agua, el sacrificio que Él tuvo para llegar allá a la cruz del Calvario y morir y entregar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Entonces nosotros ya no tenemos miedo, porque Él llevó nuestras maldiciones, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Figúrense que la gente anteriormente, como se estaban enseñados y nos habían enseñado así nuestros ancestros, nuestros padres y la raza generacional que dice la Biblia, entonces estaban enseñados a vivir así, que ellos decían: la pobreza es amada de Dios. Mentira. Pero de ahí se derivaban muchas cosas, porque la misma Escritura dice: por cuanto Adán pecó y fue alma viviente, y dice que por tanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, y el pecado pasó a todos los hombres, por tanto la muerte también pasó a todos los hombres, y todos tenían esa herencia. Pero cuando vino Cristo en su tiempo, y cuando era el tiempo de la verdad, que tenía que aparecer la verdad, entonces dice que fue un don inefable de Dios que nos dio al mundo, y por ese don nosotros somos salvos ya, somos santos. Nos santificó, nos glorificó, nos salvó y nos rescató de la muerte, bendecido. Entonces, cuando Dios nos da ese talento, cuando Dios nos da algo,
es necesario, pero también es bueno. Ahí pongo el ejemplo de Isaac. Isaac fue el primer hijo de Abraham en la mujer de él con Sarai, y dice la Biblia que Dios lo bendijo en grande manera. Por tanto, los filisteos le llegaron a tener envidia a Isaac. Pero dice que Isaac cogió 3 partes: semilla para sembrar, apartó ya la semilla para sembrar, semilla para guardar y el otro resto para comer. ¿Qué resulta ahora en el mundo? Hay mucha gente que se hace avaro y no aparta para comer, ni para divertirse, ni para gozarse con la mujer, con sus hijos, con su familia, sino que todo lo guarda acá, y eso es malo. Ahí está la parábola de Jesucristo cuando habló del hombre rico, que dijo: bueno, ahora ¿qué haré? Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes, los voy a ensanchar. Pero dice la Biblia que oyó una voz y dijo: necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Porque esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces no es así. Lo que Dios nos da también debemos de disfrutarlo, debemos de ser cariñosos, debemos de compartir con la familia, con el prójimo. Hay muchos ejemplos en la Biblia que dice que algunos, porque fueron dadivosos y daban limosna a los pobres, Dios estaba viendo de los cielos y mandó ángeles a rescatar en esa casa, porque eran familias. Por ejemplo, Cornelio era un hombre gentil, pero sabía hacer lo bueno, dar limosnas a los pobres. Ahí dice la Escritura. Y Dios mandó un ángel y dijo: manda a Jope a traer un discípulo para que le hable la palabra. Y fueron ahí cuando dice que llegó en esa casa y recibieron el Espíritu Santo. Y este discípulo se dio cuenta que Dios no derramaba el Espíritu Santo solo en Jerusalén, sino también a los de afuera, en el pueblo gentil. Y como lo está haciendo ahora, el Espíritu Santo se está derramando en diferentes partes del mundo, en toda la tierra, porque es necesario que Dios está escogiendo a los sellados, está sellando a sus hijos. Estas son las arras, dice el apóstol Pablo, que Dios le dio al hombre. Es a través del Espíritu Santo, porque ese es el sello. Y cuando uno tiene el sello de Dios, uno va a hablar la palabra como es debido, y las personas, las almas van a quedar regocijadas porque están recibiendo ese poquito de agua viva que se les está dando. Entonces es la parábola mire, el que le dio 5 talentos dijo que fue y trabajó. ¿Qué hizo él? Comenzó a multiplicarlos y le dio 5 talentos más y le dijo: bien, buen siervo, has entrado en el gozo de mi Señor. Aquí dice la parábola, voy a leerlo. Después de un tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Mire esta palabrita que dijo Cristo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Un día una vecina por ahí, yo necesitaba 10 centavos para algo y le pedí y me los prestó. Fui y compré, y después cuando yo fui a volver le dice: era que dejen con eso, nomás son 10 centavos. No, la Escritura dice: sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, porque uno debe de hacer, o sea, esto significa que uno debe de trabajar, debe de negociar,
debe de avanzar en el negocio, pero que tiene que ser un negocio limpio, lícito, no engañando. Yo, por ejemplo, por ahí conozco en la calle a un hombre, porque un amigo me contaba y lo señalaba con el dedo y dijo: mire, este señor a mí me sacó tal cosa y no me pagó, y anda claro por ahí en un buen carro, pero hace riqueza solo así, engañando y haciendo trampas a los hombres, pidiendo dinero y no volviendo. Eso no es bueno. Mire que aquí el Señor, que de la parábola que recitó Cristo, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes, y a uno dio 5 talentos. El Señor, el dueño de sus siervos, se iba lejos. Mire, él tenía dinero, pero él quería dejarlo al dinero para que trabaje, para que por lo menos, como dice allá Jesucristo, lo hubiera puesto al banco y hubiera ganado sus intereses. Pero no, le dejó a un siervo 5 talentos y este ganó 5 más. Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de su Señor. Bendecidos con toda bendición, que más claro canta un gallo. Y yo les digo a la gente que Dios no quiere que usted sea pobre. Y si usted es pobre, es porque usted ha recibido esa herencia de los padres, esa herencia maldita que trajimos de allá. Pero póngale ahí un pare, un límite. Ahora llegamos a conocer a Jesucristo, y cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, entonces de ahí vamos a comenzar a surgir, porque con Jesucristo lo tenemos todo. Sin Él nos falta todo. Para concluir, yo quiero leer acá en Colosenses, en el capítulo 2, mire cómo nos dice el Señor, y todo está bien claro. ¿Qué es lo que dice el apóstol cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo? Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces dice, aquí lo voy a leer otra vez, dice: vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Cuando el hombre y la mujer bendecidos llegó a conocer a Jesucristo, se acabaron las maldiciones, se acabó el sufrimiento, se acabó la miseria, la escasez, las enfermedades, porque con Jesucristo ya estamos completos. Y usted debe de confesarlo. Cuando nosotros comenzamos a confesar: hoy es el mejor día de mi vida, me declaro sano de la cabeza a los pies, estoy completo en ti, Señor. Con Jesucristo dentro de mí no me falta nada. Con Jesucristo dentro de mí, ni la pobreza ni la miseria. Con Jesucristo soy más que vencedor. Reactivo la vida de Cristo en mi cuerpo mortal. Mire, cuando usted se comienza a preparar sobre estas cosas, usted va a recibir esta sabiduría, este conocimiento, esta ciencia, que usted lo va a hacer crecer, que usted a donde quiera que llega, reactivando la vida de Cristo en nuestros cuerpos mortales, nosotros también vamos a pasar ese milagro a otras personas, esas sanidades a otras personas, porque lo de Dios es infinito. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para vosotros. Es por eso que usted ve un día por ahí
amigo que trabaja aquí en este palacio donde yo trabajo, él me decía: ¿qué tiene usted, don Nelson, que nosotros no tenemos? Es que cuando la persona no llega a saber todavía este requisito o esta clave, no va a poder surgir o no va a poder hacer lo que ellos quieren. Y la clave está acá, en la boca, en la lengua y en la palabra de Yeshua, en el nombre de Jesús. En ese nombre vamos a poder vencer, bendecidos, como les dijo Cristo a los discípulos cuando los mandó a los 70 en las aldeas, ciudades, por las casas, y les dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren en su mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un día me contaba un amigo que un señor había querido matarme a mí y había acomodado en unos panes que mandaba ahí a los trabajadores, que tal pan me lo den a mí. Pero el niño en ese momento, cuando me lo iba a dar a mí, dice que se arrepintió y el pan de él me lo dio a mí, y ese pan le tiró a un perro. Y cuando acordaron que el perro en un ratito comenzó a dar las vueltas y se murió. Yo lo digo con toda la franqueza del mundo. ¿Por qué? Porque dice: tomarán en sus manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí me quedo, bendecidos. He estado con ustedes hablándoles la parábola de los talentos que habla la Biblia, y ojalá que ese talento que usted lo tenga, lo multiplique, lo comience a hacerlo conocer en el mundo, y muchos ojos en el mundo lo estarán viendo a usted, de diferentes partes del mundo, porque dice: todo ojo lo verá. Saludo a los bendecidos que están en Europa, en el África, en el Asia, en Oceanía, aquí en el continente americano, en Estados Unidos. Tengo muchos bendecidos que me están reportando, que están viendo los mensajes. Dice ahí en el internet: fulano está viendo tu enlace, fulano tu enlace. Saludo también a los bendecidos de Guayaquil, aquí en el Ecuador. Dice, cuando yo comencé a hablar esta palabra, en el Ecuador era los menos que yo tenía de oyentes. Es como aquí en la ciudad de Macará o en Loja. Pero ahora comenzaba a resultar en todo lugar. En Guayaquil tengo muchos bendecidos que me están escuchando. En Manta, en Puerto Viejo, en Quevedo, en Santo Domingo, en Quito. Gracias a Dios. Y también en el oriente, en el Tena, en el Napo, en Loja mismo, de Cuenca también están llamando, de Ambato. Gracias a Dios que esta palabra está llegando. Y los saludo a ustedes, bendecidos, con toda bendición. Estamos llegando a los lugares celestiales. La palabra se está haciendo amena. Todo se está aclarando. Llegando a este evangelio más claro que el agua. Yo les digo a ustedes que yo predico la palabra como Enoc, pero basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Me decía un pastor por ahí, me decía: ¿por qué usted no aplica las otras epístolas de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas? Yo le digo: no, ellos fueron hombres malos y perversos. ¿Y por qué usted dice eso? Lea en Tito el capítulo 1, verso 9 y 10, que es lo que recomienda el apóstol Pablo, sobre todo los de la circuncisión. Estos son hombres malos y perversos, que se meten en las casas y trastornan casas enteras. ¿Usted ha visto el evangelio de Pedro? Más bien los tiene trastornados, ¿sí? Porque ese evangelio no les salva. Dice la Biblia que Pedro era de condenar. Es por eso que el apóstol Pablo lo exhortó públicamente, porque Pedro era de condenar.
Entonces sí que bendecidos, hermanos, pastores de cualquier iglesia, tengan cuidado sobre esto. La Biblia dice que cuando venga Cristo, Él va a juzgar al mundo conforme a mi evangelio. Romanos, el capítulo 2, verso 16, léalo nomás. ¿Y cuál evangelio está diciendo eso? El apóstol Pablo. Bendecidos con toda bendición, me despido, estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso.